entender por qué estamos parados donde estamos parados y cómo ha sido la evolución del propósito de la empresa. En los 70, Milton Friedman decía que la única responsabilidad social de una empresa era precisamente generar ganancias y utilidades, y nada más, porque partía de una teoría, él fue premio Nobel de Economía, partía de la teoría de lo que se llamaba la teoría de la cascada. ¿Qué quiere decir? Que la empresa generaba empleos, generaba sus utilidades, y a través de la generación de empleo, las personas generaban la prosperidad para sus familias a través de la generación de esos ingresos que tenía el empleado. Pero estamos hablando de los 50. En aquel entonces, usted podía tener una familia con un ingreso unifamiliar. O sea, el padre sostenía, la madre cuidaba a la familia, a los hijos. No había ese tema de hay que entrar a trabajar, papá, mamá. O como ahora en nuestro caso, que los adolescentes llegan a cierta edad y esperas que generen los ingresos mínimos para sus gastos. Entonces, podías tener un ingreso unifamiliar y alcanzaba para ahorrar. Había a lo mejor un carrito modesto, pero se podía comprar. Se fomentaba mucho el ahorro y se fomentaba comprar cosas que tardaran y duraran mucho. Tú ibas a comprar una licuadora y no veías la más bonita. Decías, ¿cuál es la más fuerte, la que va a tardar más, no? Eso era lo que hacíamos. Entonces había una mentalidad dirigida donde exactamente eso podía verse como decir, estoy distribuyendo estos beneficios a través de los salarios de mis empleados. Pero eso fue cambiando. Entonces, ya para acá, todavía en el 98, esta organización, que es una organización empresarial muy fuerte en Estados Unidos, que si ustedes la googlean la van a encontrar, esta mesa redonda de negocios, ellos, ahí está Amazon, está Microsoft, están de todos estos grandes corporativos se encuentran ahí, seguían todavía con el concepto de que había una primacía de intereses y es la inversión. Mucho de allí viene nuestro sistema, ¿no? Se le reportaba al inversionista en prioridad siempre, siempre. ¿Por qué? Porque él puso el capital de riesgo, el capital que se arriesgó para generar la empresa. De ahí viene este concepto que manejamos del capitalismo. ¿Por qué? Porque la prioridad era preservar los intereses de ese capital en riesgo, es decir, de los inversionistas. Y entonces a ellos se tenían siempre esa prioridad, los intereses. Ok, hay que privilegiar para que se sostenga la empresa, cuidamos la inversión, cuidamos el capital y así se tiene que sostener y ese es el propósito único de la empresa. Para los 2011, Michael Porter, que todo el mundo lo debemos ubicar, uno de los gurús de la administración, ¿no? Sobre todo empresarial, él empieza a vislumbrar y dice, no es suficiente lo que estamos haciendo en términos de la responsabilidad clásica de los empresarios, ni de la filantropía para responder con efectividad a las necesidades sociales. ¿Por qué? Porque ahí ya veíamos la brecha social fuerte. Ya veíamos todo este tema que después viene a dar en la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, una brecha social importante, una pobreza sectorizada que se está viviendo y entonces él es el primero que dice no es suficiente lo que estamos haciendo para estos impactos sociales. Aquí fue la primera propuesta de redefinir, voy a continuar y a lo mejor acá en este punto hay algo que es muy interesante. La primera propuesta es redefinir el propósito de las empresas, que no solo esté orientado al tema del retorno de la inversión o la rentabilidad de la empresa, y el reporte al inversionista. Porque de acuerdo a la mirada de Porter, eso ya no era suficiente. No lo era para seguir esta brecha social y económica y de pobreza acrecentándose. Entonces pasamos al segundo momento, que fue en 2019, en agosto del 2019 exactamente. El tema fue que se hace una declaración del propósito de una corporación y se modifica desde ese organismo lo que es el propósito de las corporaciones. Entonces, por primera ocasión,
la declaración literal a la letra dice esto: las empresas deben servir no solo a los accionistas, deben brindar valor a sus clientes, invertir en sus empleados, tratar de manera justa a los proveedores y apoyar a las comunidades donde operan. Esto es lo que nosotros estamos llamando valor compartido. No solo tienen que reportar en términos económicos al inversionista, tiene que haber un valor compartido con estos grupos. Cuando hacen esta declaración, que se esperaba un boom, y de allí vienen muchos de los sistemas que estamos viendo ahora, en cuestión de monitoreos, del estudio de doble materialidad, que a partir del año 2025 Europa está poniendo obligado, y que dentro de poco llega a Estados Unidos. México está levantando la mano ya para los estudios de doble materialidad, ahorita explico qué sé yo. Aquí, ¿qué es lo que se estaba viviendo con la declaración del propósito? Se esperaba que fuera este boom del conocimiento, de decir los propósitos de las empresas están cambiando y ahora estamos buscando el valor compartido. Que empieza la pandemia. Empieza la pandemia y todo el foco de la atención mundial se va a la pandemia. Entonces esto, que debió de haber generado un impacto social importante, se diluye, no tiene foco. Se ha retomado, se ha tratado de poner en foros de discusión. Hay cambios importantes, sobre todo en las normativas internas y las políticas de estas empresas que se obligaron a hacer esto, pero no tuvo esa visibilidad que se esperaba tuviera. Entonces, aquí la declaración es mucho más amplia que esto. Hagan de cuenta 2 páginas donde claramente dice, por ejemplo, donde dice invertir en los empleados. Dice en qué se debe de invertir en los empleados. Y mucho aparte de su salario justo, debe de ser la capacitación y la formación continua del empleado. No solamente en la expertise técnica para operar un equipo que está dentro de su línea de operación, sino para que esa persona, si sale de la empresa, por lo que sea, tenga vigencia y valor profesional en el mercado empresarial. ¿Por qué? Porque hay casos donde tienes 20 años una persona haciendo lo mismo de manera mecánica y rutinaria y termina, por lo que sea, su contrato laboral y sale y la persona es absolutamente obsoleta en sus capacidades y competencias para tener inclusión en un mercado laboral. Entonces te va marcando en qué, en las comunidades en qué. Pues aquí lo puse por un pequeño resumen, pero sí nos va diciendo qué se espera de cada aspecto que la empresa genere o se haga responsable de los impactos. Entonces dice, tienes un colaborador y está trabajando para ti, también parte de esos impactos es su capacidad.